está el Ministerio de Hacienda, que es el rector de la política de presupuesto, está Planeación Nacional, que es el rector, como la entidad rectora de todo el proceso de planeación, el DPS, que es la entidad rectora de prosperidad social. Está además, bueno, están invitados también a Unidad de Restitución de Tierras en ese comité, porque claro, todo pasa por acá. Y también la Alta Consejería para la Reintegración pidió tener un espacio en ese comité, y la Unidad para las Víctimas, por supuesto. Entonces, ese comité se reúne y prepara, de acuerdo a los lineamientos que están establecidos en el COMPES, un plan operativo del sistema, entonces, del subcomité. Entonces, el subcomité se va a concentrar, por ejemplo, en la asistencia técnica, en configurar el sistema de corresponsabilidad, que es una de las estrategias que se utiliza para coordinar la nación y el territorio, y establece como un plan de acción con eso. Entonces, es un plan de acción con unas metas, con unos objetivos, bueno, con una serie de acciones y tareas para el desarrollo de ese plan de acción, de ese plan operativo. Y al final del camino, a nosotros, por ejemplo, la Contraloría nos pide todos los años las actas de los comités y hace seguimiento sobre lo que hacemos en el marco de esos comités. Pero adicional a eso, cada entidad individualmente considerada tiene un plan de acción frente a lo que debe hacer en la política de víctimas. Entonces, en ese plan de acción se consagra pues todas las tareas que tiene la entidad de acuerdo a las competencias que asume como miembro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. ¿Y qué pasa cuando evidenciamos algo que la Corte Constitucional había resaltado mucho? Ustedes conocen el proceso de la 3025, creo que la gran mayoría, no sé si hay alguien que no lo conozca, pero es un proceso en el que la Corte Constitucional dice: señor Estado, aquí hay un grupo de personas que están por fuera de las reglas mínimas o del pacto mínimo de derechos del Estado, y usted tiene la responsabilidad de volverlos a llevar a un Estado donde se les reconozcan sus derechos y puedan gozar de ellos. Eso es lo que se conoce comúnmente como el estado de cosas inconstitucional, y es una figura en el derecho constitucional pues como muy particular, y en el mundo, digamos, este caso es un caso como que no tiene otro precedente, salvo en algunos otros países, pero no primero con la temporalidad que se ha tenido, que lleva más de 11 años, y segundo, con una incidencia tan directa en el diseño y en la implementación de políticas públicas que son como pues, una tarea propia de la rama del Ejecutivo. Entonces, ahí en esa sentencia la Corte decía: uno de los elementos estructurales que impiden que las personas puedan volver a ser llevadas al Estado de Derecho tiene que ver con la capacidad institucional. Las entidades no han robustecido su capacidad institucional y por lo tanto no pueden cumplir con sus tareas. ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde como unidad entre los controles que ejercemos? Identificar si las falencias en materia de capacidad institucional se superan o no. Y cuando no se superan, entonces las entidades tienen que hacer lo que se denomina como un plan de fortalecimiento institucional, en el que una serie de factores que van desde la planeación hasta el presupuesto tienen que formular ese plan y empezar a trabajar en cumplirlo para poder superar los factores estructurales que impiden cumplir la ley. Ahora, otra cosa que a mí me parece importante resaltar: esta es una ley con muchísimos controles, tanto internos como externos. La ley internamente tiene unos controles como la certificación a las entidades, es decir, le cumple a una entidad o no cumple, y esto también es derivado de la 3025, el hacer un seguimiento a los indicadores de goce efectivo de derecho. Esta mañana les mencionaba que nosotros hicimos un trabajo con el DANE para medir el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Y antes de que entrara la unidad en el mundo jurídico, antes de que fuera creada, Acción Social también había adelantado una medición. Eso nos sirve para saber
cuáles son los derechos en donde se requiere como hacer los mayores esfuerzos institucionales y cuáles son los derechos que han avanzado y que la población reconoce que han avanzado. Esto se hace a través de una encuesta, que es muy similar a la encuesta de hogares que hace el DANE cada cierto periodo de tiempo. Está la certificación de la regionalización, que antes de salir al break yo les había contado. La certificación de la regionalización lo que busca es que las entidades pongan la plata donde están las necesidades. Y entonces ahí hay una serie de instrumentos que nos sirven a nosotros, a partir de fórmulas estadísticas, poder determinar en dónde es que están esas necesidades. Pero para eso también se utiliza el registro único de víctimas, por ejemplo, se utilizan las declaraciones que se están recibiendo, y a partir de esa certificación de la regionalización, las entidades del orden nacional definen a dónde van y ponen la plata. Lo otro es un sistema de seguimiento de la política pública. Lo que se busca es hacer seguimiento a cómo va avanzando el proceso de implementación, qué le sobra, qué le hace falta, qué requiere mayores esfuerzos. Y ese es otro de los controles, pero hay los controles a los que nosotros les hemos denominado los controles externos. Entonces existe una comisión de monitoreo y seguimiento que es conformada por los organismos de control. Está la Contraloría, la Defensoría, y como el coordinador de este proceso es la Procuraduría, la Secretaría Técnica, la Agencia de la Defensoría del Pueblo. Ese es uno de los controles que nosotros identificamos como externo. Otro de los controles que identificamos como externo es la Comisión de Monitoreo y Seguimiento del Congreso, que es conformada por miembros de las comisiones primeras de Cámara y Senado, y donde, por ejemplo, para que ustedes se lleven una idea, el año pasado nosotros tuvimos 20 jornadas de control político en esa comisión. Y por supuesto está el seguimiento a la 3025. ¿Por qué lo identificamos como un control externo? Porque la Corte constantemente nos solicita información mediante autos, en la cual nos pide cuentas un poco del proceso de implementación. En los últimos años la Corte ha adoptado como la metodología de además establecer seguimiento de casos puntuales. Entonces tenemos un auto de los Envea, tenemos un auto del pueblo Q, del pueblo Nunca, tenemos un auto pues, sobre todo el tema de atención humanitaria que yo les mencioné acá ahorita, el auto 099, y digamos ha puesto los ojos en temas puntuales y ha puesto los ojos también en regiones puntuales, que creo que eso es algo importante. Y es un control externo porque pues en últimas no fue creado por la ley, pero sí está haciendo un seguimiento muy preciso de cómo va el avance en la implementación. Y lo otro que creo que es fundamental es que esta estructura, aun cuando son herramientas de gestión pública, pues permiten movilizar el SNAI para que efectivamente se dé la atención, la asistencia y la reparación integral a las víctimas. Bueno, estas son herramientas de planeación y seguimiento del sistema. Entonces ya les había hablado un poco del plan de acción. Son instrumentos de planeación que señalan las acciones, los planes, programas y proyectos que cada entidad va a realizar para cumplir el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y lo formula la entidad del sistema. Y bueno, acá están las entidades que formularon en una institución de tierras, pero en general todas tienen la responsabilidad de formular planes de acción. Por otro lado están los planes operativos, que es un instrumento de planeación a corto plazo. El plazo que tiene es de un año, similar a como se hace el presupuesto se hacen a un año, y ese permite programar los comités técnicos en qué forma van a cumplir las tareas que están establecidas como sistema. Y eso es, el plan operativo es del subcomité técnico, el plan de acción es de la entidad. ¿Sí? Están los planes de fortalecimiento, que ya les había contado, lo que busca es como evidenciar dónde están las debilidades en los procesos internos de las entidades y resolverlos. A la fecha, 30 entidades nacionales que conforman el sistema tienen planes de mejoramiento. Y esa es la certificación de lo que yo les estaba mencionando antes de salir al break. Nuevamente recuerden la certificación de la regionalización del gasto,
lo que está de inversión, perdón, lo que está buscando es ver en qué territorios puntuales se están poniendo los recursos por cada una de las entidades que tienen proyectos de inversión, que tienen oferta regionalizable para las víctimas. En la certificación del año pasado, que fue cuando hicimos como la arrancada de todo este proceso, fueron 58 proyectos de inversión. Tengan en cuenta que un proyecto de inversión no quiere decir que sea por entidad. Una entidad puede tener varios proyectos de inversión con diferentes temas para desarrollar. Y este año se certificaron 64 proyectos de inversión. Como les estaba mencionando antes de salir, sin esa certificación no se puede iniciar la ejecución presupuestal del proyecto. Y la certificación de las entidades lo que está buscando es verificar qué tanto contribuyen las entidades al goce efectivo de los derechos de las víctimas, y se hace tanto a nivel nacional como territorial. Ahora, había una pregunta que a mí me hacía muy importante que yo quisiera destacar, y es cómo se hace el seguimiento a la inversión presupuestal por parte de las entidades territoriales, que creo que eso viene un poco más adelante, pero no quisiera dejarlo acá de lado, porque esta es una de las fuentes que estamos utilizando para la certificación. Y es que existe algo en planeación nacional que se le denomina el formulario único territorial. Entonces, el formulario, las entidades territoriales tienen que diligenciarlo y ahí tienen que consignar. Si apropió 5 pesos para la política, pues apropié 5 pesos. De los 5 me gasté 2 y me quedaron 3. Y todo eso tiene que quedar consignado. Una cosa importantísima para los enlaces municipales: mucho cuidado con los reportes a este sistema, porque la Contraloría está sancionando a los alcaldes y gobernadores que no reporten en los tiempos que están establecidos y con el rigor que está señalando la ley. Otra cosa que a mí me parece importantísima que ustedes tengan en cuenta es que el formulario único territorial hace como un balance, es como un seguimiento a las cuentas de las entidades territoriales, pero que se hace de manera general. Ya se había implementado este mismo formulario para desplazados, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley 1448, entonces se ajustó el formulario a víctimas. Es la única política en la que se le hace seguimiento puntual, y eso creo que es una ganancia importantísima en términos de seguimiento al sistema. Bueno. La coordinación nación-territorio, aquí había unos temas que ustedes querían como revisar, la coordinación nación-territorio, la distribución de competencias y los esquemas de corresponsabilidad. Este es un tema que parece redactado, no sé, por alguien muy complicado, porque realmente cuesta a veces trabajo entender toda la cantidad de cosas que están acá, y parecen temas muy especializados, pero creo que podemos como explicar unos elementos básicos que nos permitan hacer el seguimiento al tema. Lo importante es que todos tengamos como una comprensión de lo que significa articular la nación con el territorio, que es simplemente establecer una relación estratégica entre las funciones que cumple la nación y las funciones que cumple el territorio. Y que hay una serie de indicadores que nos permiten movilizar esa articulación. Entonces, aquí hay varias cosas que la ley reconoce. Primero, reconoce que no todas las entidades territoriales son iguales. Yo no le puedo pedir lo mismo a Planeta Rica que lo que le estoy pidiendo a Medellín. Seguramente Medellín tiene una fortaleza presupuestal mucho mayor a la que pueda tener Planeta Rica. Hay una ley, que es la ley 617, que categoriza los municipios. Entonces hay municipios que tienen una robustez financiera y técnica y administrativa, como por ejemplo Bogotá, que es un distrito especial, que está en una categoría especial, como por ejemplo Montería, que entiendo ya salió de la ley 550 y tiene como una robustez financiera, como por ejemplo Medellín. Pero hay otros que están en la llevada, que son los que están en categorías 5 y 6, y son los municipios que tienen más dificultades para poder cumplir sus funciones.
Entonces esos municipios están sometidos a unas reglas especiales. Por ejemplo, en el municipio que está en categoría 6 hay un tope para hacer gastos de funcionamiento. Entonces no se puede gastar todo el presupuesto en gastos de funcionamiento, sino que tienen una limitación para ejecutar esos gastos. Pero ¿por qué es importante esta información? Porque resulta que la ley contempló unos principios que son del ordenamiento territorial y que buscan garantizar que siempre haya quien cumpla quien haga la tarea. Entonces está el principio de subsidiariedad, que es un principio que se puede explicar fácilmente. Cuando yo no puedo, lo hace mi superior o el que está arriba de la cadena. Entonces el que sigue en la cadena es el departamento. Si el departamento tampoco lo puede hacer porque tampoco tiene las capacidades, entonces el que sigue en la cadena es la nación. Pero lo que se busca con esto es que siempre haya quien cumpla la tarea, porque yo conozco muy bien lo que muchos de ustedes me van a decir: no, es que yo fui a donde el alcalde, muy querido, muy buena gente, me atendió, me recibió, me dio tinto, pero me dijo que no había plata. Y pues ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues entonces ahí es donde entra el esquema del sistema de corresponsabilidad. ¿Cómo se determina si una entidad territorial, a efectos de la ley de víctimas, tiene capacidad para poder cumplir la ley? Ya habíamos dicho que no todos los municipios y departamentos son iguales. Y no son iguales no solamente porque tengan más o menos plata, sino porque en todas partes pasan cosas diferentes. Entonces este es un departamento donde hay todavía un impacto muy fuerte del conflicto armado. Todavía tenemos actores con capacidad de causar daño. Y, por ejemplo, pensemos en un departamento como Cundinamarca, que de alguna manera es un departamento que está estabilizado por la ley de orden público, que incluso su mismo gobernador dice: esto ya es un territorio post-conflicto porque ya no tengo grupos armados, porque las víctimas que tengo, lo que tengo que hacer es repararlas y sacarlas adelante, porque ya no hay nadie que les esté haciendo daño. ¿Puedo yo darle el mismo tratamiento a Córdoba que a Cundinamarca? No, realmente no. Seguramente yo en Córdoba tengo que concentrar otros esfuerzos. Por ejemplo, aquí ¿cuántos municipios tienen subsidiariedad para atención inmediata? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué es eso de lo que les estoy hablando a ellos? Y ahí entra el esquema de competencias. Resulta que en la ruta todos hacemos cosas diferentes. Entonces, en la ruta, una de las cosas que hay es la atención humanitaria inmediata. Pensemos en aquellos casos lamentables en que ocurre un desplazamiento y las víctimas llegan al municipio. Y entonces pensemos que llegaron a Puerto Libertador. Se desplazaron un grupo de personas y llegaron a Puerto Libertador y ahora llegaron a tocarle la puerta del alcalde y decirle: vean, nos vamos a salir porque la cosa está peluda, no podemos quedarnos allá y necesitamos que ustedes nos ayuden porque por lo que nos ve fue por lo que nos vinimos. Y entonces el alcalde dice: ¿qué hago? Porque no tengo plata. Entonces llama a la gobernación. Gobernación, le dijo una mano porque tengo un grupo de población desplazada que necesito que me ayuden a atenderlos porque yo tengo unos pocos recursos que los puedo usar pero no me alcanza. Entonces pensemos que la gobernación dijo que podía pero tampoco le alcanzaba para todo. Entonces ahí es donde entra la nación. Ese es un esquema, ese es un ejemplo de cómo se articulan los esfuerzos. Ahora, pensemos que ni municipio ni departamento tienen la capacidad para atender esa emergencia. Entonces, ¿qué hacen? Llamar a la unidad de víctimas y decir: mire, tengo un desplazamiento en este momento, la situación es esta, necesito que vengan y me ayuden a atender la emergencia. Y creo que así funciona el esquema de prevención con el que cuenta la unidad. Entonces, muchas veces en algunos municipios ustedes habrán visto que llegan con alimentos, que llegan con colchonetas, que llegan con una serie de instrumentos que le permitan atender la emergencia con olla comunitaria para atender la emergencia que se presenta. Y ahí, ¿a quién le tocaba atenderlos primero? Al alcalde. Pero
el alcalde no tenía plata, el gobernador tampoco tenía plata, entonces pues alguien tenía que hacer la tarea, entonces la hizo el que tenía en ese momento los recursos. Y esa es la explicación de cómo funciona la subsidiariedad. Ahora vamos con el otro principio, que es la concurrencia. Ambos tenemos la competencia, tanto la alcaldía como la unidad. El mejor ejemplo para explicar eso son los centros de atención, porque en los centros de atención confluimos todas las entidades. Entonces, el centro de atención de Montería lo van a acabar en septiembre. Entonces les voy a contar cómo fue el proceso del centro de atención de Montería. El alcalde dijo: yo tengo un terreno para hacer el centro, pero no tengo la plata. Entonces la unidad dijo: ay, imagínense que yo tengo la plata. Entonces hagamos el centro juntos. Y así es como funciona la concurrencia. Ambos tenemos la responsabilidad, ambos ponemos recursos para cumplir eso. Esos son principios, bueno, y están los principios de coordinación. No es una cosa distinta que establecer unas reglas mínimas para coordinar. Ahora, otra cosa que me parece importante de cómo se mide, cómo se llega a la regla de la regionalización. Entonces ya les había hablado yo que se utilizan unos mecanismos que nos permiten identificar las necesidades y las fortalezas de las entidades territoriales, pero también nos permiten identificar en materia de los componentes que establece la ley de víctimas cuál es la mayor necesidad. Que volvamos otra vez al caso de Cundinamarca y Córdoba. Entonces resulta que como Cundinamarca es un departamento estabilizado de su orden público, ya no requiere medidas de asistencia porque no tiene personas para asistir, sino tiene personas para reparar. Entonces el recurso que se regionalice es el recurso regionalizado para reparación. Cosa diferente puede pasar, por ejemplo, acá, en donde el recurso que se regionalice sean recursos para la asistencia humanitaria, para la prevención, por ejemplo. Entonces, así es como funciona y como se entienden las condiciones diferenciales entre las entidades territoriales y la nación. Y lo otro es que todo lo que nosotros hacemos desde las instituciones, en su gran mayoría, salvo actividades como Hacienda o como planeación, se termina convirtiéndose en oferta. Entonces lo que hace la unidad de restitución de tierras es va, formula su proyecto de inversión, no sé qué, dice 4 cosas que establecen 4 líneas bases de lo que van a hacer, pero todo eso se termina materializando en un proceso de restitución de tierras. Lo que hace el Ministerio de Educación, entonces coordina con las respectivas secretarías y todo se termina convirtiendo en cupos de educación, por ejemplo, o en becas del ICETEX, por ejemplo. Todo se materializa en una oferta concreta. Entonces, siempre que ustedes les hablen de oferta y que hablemos de la ruta y de la articulación y de la coordinación, todo eso no tiene una finalidad distinta a convertir eso en una oferta. La indemnización es una oferta de la unidad, por ejemplo. Cuando ustedes les digan: ¿cuál es la oferta de la unidad? No, pues la unidad ofrece indemnización a las víctimas bajo estos requisitos. La unidad puede ofrecer también el acompañamiento psicosocial bajo estos requisitos. Todo eso es oferta. No sé si hay alguna pregunta frente a los principios, frente a la coordinación, frente a la oferta, porque es que yo sé que ese tema a veces es duro de roer. En el caso de que nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, casi toda esta oferta o todas estas entidades tienen un mismo fin, ¿cierto? Que es superarnos a nosotros como víctimas para la reparación. Entonces nosotros vemos, Bienestar tiene su tema psicosocial, Alcaldía tema psicosocial, o sea, casi todas las entidades tienen. Entonces nosotros decimos, por un lado, Bienestar trabaja el tema, por otro lado, a estas víctimas les puede Bienestar por acá, por este lado lo toma Alcaldía. O sea, entonces nosotros vemos las víctimas. Yo hoy me toca estar en este escenario, a las 2 de la tarde. A las 4 me toca estar acá. O sea, hay un desorden. Nosotros vemos, en vez de pronto de irnos superando, estamos atrasando. Yo le digo por qué atrasamos a veces a las personas. Porque también somos madres que trabajamos o que estamos en un hogar trabajando, porque también es una labor que hacemos. Si nos queremos capacitar, lógico, porque si no nos hubiésemos capacitado hoy en día no estuviera hablando acá, porque yo antes no podía hablar, porque
mi cara se llenaba de lágrimas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo vemos desde esa manera. Entonces, la gente, todavía las entidades no han tenido esa coordinación de hacer un trabajo entre todas, sino que las víctimas hoy me tocan aquí, mañana allá, y vamos a ver. Hoy me toca en el punto de atención, voy a ir al tema psicosocial, hoy me toca ir, no tengo pasaje. Mañana me toca para acá, para otro barrio, también lo mismo. Entonces, fuera de que la gente viene o se viene a vivir con un sol bien tremendo, a diferente capacitación, a las 2, a las 6, a las 5. O sea, pónganse, es lo que nosotros le decimos a la entidad, pónganse a mirar que esto hay que replantearlo, o hay que coordinarlo entre todos. ¿Por qué? Porque es que en vez de apoyarnos y ayudarnos, nos van a enfermar. Por ejemplo, es lo que nosotros vemos con la gente. Hoy me toca en el punto de atención, mañana me toca estar en otra parte, y así, en el hotel, estoy en el hotel no sé qué, ahora paso de hotel en hotel, en la reparación con la administrativa, como no sé qué, y la gente pasa más en la calle y los hijos solo por estar en escenario. A mí me parece muy pertinente ese comentario que tú haces, muy importante. Y la gente no lo mismo. Y fíjate que ahí hay un llamado fundamental como a generar la articulación, pero ese tipo de coordinación que tú estás mencionando es una coordinación que se hace cerca. O sea, eso no se puede hacer, nosotros no podemos, digamos, desde el nivel nacional decir, ustedes allá en tal municipio coordínense para hacer esta actividad. Lo que sí debemos tener claro es cuáles son los universos de personas a atender, cuáles son las necesidades de esas personas, que es un poco lo que se levanta con la información de los planes de atención y reparación integral a las víctimas, los famosos PARI. Que un día una víctima me dijo, no, PARI, ya. Pare de sufrir. Pare de sufrir. No, el PARI de alguna manera recoge como esas necesidades y lo que se debe hacer sí es una coordinación, pero esto ya es a nivel local. Porque claro, en unas dinámicas especiales no es lo mismo el traslado de un lugar a otro aquí que lo que puede llegar a ser, por ejemplo, en Medellín o en Bogotá. Seguramente los traslados son diferentes. Yo creo, tengo fe y estamos trabajando para eso, que el centro de atención va a resolver muchos de esos problemas de coordinación. Y ahí simplemente para contarles de lo que se está haciendo con las entidades del orden nacional para coordinar la presencia de entidades que están descentralizadas o desconcentradas, que tienen presencia en el nivel territorial. Lo que estamos haciendo también es coordinar que estén en los centros de atención, no por fuera, porque no nos sirve que estén por fuera. La idea es que una víctima entre un centro de atención y salga con su problema resuelto, no que vaya en un peregrinaje. Y esa fue de alguna manera la idea de la ley en ese sentido. Que me parece importantísimo ahí, generar como también la coordinación con el nivel territorial, o sea, no solamente las entidades del orden nacional que tienen presencia en el territorio coordinándose, sino también con la respectiva alcaldía. Y quien debe, de alguna manera, como llevar la batuta en esto, tiene que ser la entidad territorial. Que para eso es el subcomité de atención y asistencia. Eso se debe trabajar y coordinar desde ahí. Y la Secretaría Técnica hacer su plan operativo, sí, y llevar la decisión al Comité de Justicia Transnacional. Pero eso no ha habido de humanidad que se haga. Señora. Frente a los principios de subsidiariedad y concurrencia, y frente a este tema que en muchas ocasiones el ente territorial es un tema más de voluntad, a mí me surge una preocupación y es frente a quién determina, digamos, esa capacidad del ente territorial que diga, pues yo no tengo este recurso, o quién evalúa, quién vigila, quién dirige esa capacidad que va a presentar el municipio para, o ya sea para la subsidiariedad o sea para la concurrencia. Porque aquí, no sé si recuerdan, hay muchos ejemplos que se han dado aquí en clase que dicen, no, pero es que una alcaldía dice que para víctimas no tiene, pero para romper una calle que ya estaba buena y entonces ahí sí tiene recursos. Y entonces, ¿cómo se mira, cómo se puede, digamos, fiscalizar, no sé si es el término, pero sí revisar eso en términos de esos principios para... Bueno, los principios, como les estaba comentando ahorita, obedecen también, la aplicación de los principios obedece a la capacidad territorial, y la capacidad territorial obedece a unos cruces de información entre necesidades básicas y satisfechas,
entre el índice de presión, se explica de la siguiente manera. Si el municipio tiene 1000 habitantes, son 1000 habitantes por los que tiene que velar el municipio. De esos 1000 recibe, no sé, de esos 1500 son desplazados, por ejemplo. Esos desplazados ejercen una presión en la inversión que tiene que hacer el municipio en general frente a la población y implica pues un gasto adicional o una inversión adicional. Entonces eso genera un valor, un esfuerzo en la entidad territorial que implica que la capacidad se vea diezmada, por ejemplo. O sea, si yo tenía planificado que iba a trabajar para 1000 personas y tengo 1500, pues claramente me están ejerciendo un peso esas 500 que también las tengo que atender, tengo que de alguna forma redistribuir el presupuesto. Eso es más o menos como funciona la fórmula del índice de presión. Y está el índice de intensidad, que es también como, o sea, está la gente tanto que se ha ido como la que ha llegado. Hay otros indicadores que tienen que ver como, por ejemplo, con la capacidad en la que está clasificada la entidad territorial, si es categoría 1 o si es categoría 6. ¿Qué otros criterios? Bueno, y eso por ese lado, pero por el otro lado está el índice de focalización, que entonces es quién requiere recursos para prevención y protección, quién requiere recursos para atención y asistencia, quién para reparación. Y eso se hace teniendo en cuenta como la dinámica del conflicto armado. Entonces, si en un municipio tuve una llegada masiva de personas que vinieron y declararon, se miran las declaraciones que hay en personería, cuántas declaraciones se recibieron, pues se presume que ahí hay una presión, ahí hay un esfuerzo más grande que tiene que hacer el municipio. Y de acuerdo con eso es que se determina hacia dónde se dan los recursos. Entonces, cuando nosotros sacamos la resolución asignando la atención humanitaria inmediata, tenemos en cuenta ese tipo de factores para poder decir, la plata toca ponerla en Puerto Libertador, en Tierra Alta, bueno, en los municipios que la requieren. Sí. Señor, una última pregunta. Señor. Bueno, en el caso de concurrencia, ¿cómo sería? O sea, me llega a la mente ahora, porque con el tema de Santa Paula, ellos tenían una escuela cuando los desplazamos de ahí. Entonces, eso es del municipio, la tierra es del municipio. Entonces, nosotros pensamos que si ellos lo que también solicitan es su escuela, porque igual ahí no van a sustituirse 5 personas, sino una cantidad de personas, y vienen los de Cedro Cocido, todo es una cantidad de personas, entonces es importante lo de la escuela. Entonces yo pienso, ahí cabe lo de concurrencia, porque alcalde tiene la tierra y Ministerio de Educación le toca a él tener competencia de Ministerio de Educación, ¿cierto? Sí. Entonces ahí cabe. Ahí hay una cosa que es importante, y es que cada sector tiene unas reglas de distribución de competencias. Entonces, por ejemplo, en salud hay unas reglas para quién hace hospitales de tercer nivel, quién hace puestos de salud, para el uso de la tierra también hay unas reglas, que en el caso de vivienda, por ejemplo, quien aprueba dónde se hacen las viviendas, pues es la entidad territorial, pero hay concurrencia de la nación en programas de vivienda, que fue lo que uno pudo ver, por ejemplo, con las viviendas gratis. Tocas mirar sector por sector para determinar quién es el competente y quién podría ejercer la concurrencia. Pero generalmente la mayoría de los esquemas son de concurrencia. Bueno, este es el plan de acción territorial, y yo creo que ustedes han escuchado hablar de él. Es un instrumento, así como las entidades del orden nacional tenemos un instrumento de planeación, las entidades territoriales tienen un instrumento de planeación, y esos son los famosos planes de acción territorial. El plan de acción territorial no es una cosa distinta, pues obviamente es un plan de acción, entonces debe contener acciones. Eso es algo importante. ¿Y por qué digo que es importante? Con todo el respeto hacia las personas de los municipios. Porque no puede ser que un plan de acción se convierta en un documento de bonitas intenciones.
porque pues eso no sirve de nada, no deja de ser un plan de acción. Tiene que ser un plan con actividades específicas a las que se les asigna un presupuesto y que tiene unos indicadores que pueden medir, pueden ir midiendo si se avanza o no se avanza. ¿Por qué tiene que tener siempre indicadores? Porque lo que no se mide no se controla. Muy bien, son elaborados por departamentos y municipios para un periodo de 4 años en concordancia con el periodo del respectivo alcalde o gobernador. Por eso es que es tan importante que ahorita el ejercicio que ustedes hagan y es también como un llamado a Colipaz, que me parece que es importante, que coordinen con las organizaciones procesos de incidencia frente a lo que van a hacer las próximas elecciones y que este tema, por supuesto, esté en la agenda pública, pero más que esté en la agenda pública, se tomen acciones en concreto, o sea, se asignen presupuestos robustos, se tenga en cuenta la importancia y la dinámica de lo que esto es y de lo que va a ser de cara a un posible proceso de paz, porque seguramente las víctimas que hoy conocemos son solo algunas de las que estamos por conocer. Pero yo pienso que es importante decir aquí que esa elaboración del plan de atención territorial de estos 4 años, para que no quede en el aire, porque ese punto de que quede en el aire, tiene que estar en consonancia con los planes de desarrollo que haya adoptado el respectivo gobernador o alcalde. Entonces, eso es lo que está pasando, que hacen o elaboran un plan de atención territorial, pero desconocen el instrumento primario de planeación del respectivo ente, llámese a gobernaciones o alcaldías, no tienen en cuenta los planes de desarrollo. Luego entonces no hay los recursos disponibles para las acciones que están propuestas en ese plan de acción. Y hay una cosa adicional que yo recomendaría, que tenemos que usar los materiales, y es la circular 05 de la Procuraduría, la Procuradora General. Él sacó una circular en donde recordaba como todas las tareas que tenían las entidades territoriales, entre las cuales pues está el plan de acción territorial, pero pues el resto de tareas que hay, el asignarle un presupuesto importante a las personerías, porque pues las personerías dependen presupuestalmente del municipio. Y si no se le asigna un presupuesto, yo he visto personerías en unas condiciones muy lamentables, o sea, que a veces tienen una silla y desbaratada para sentarse con un computador en un escritorio desbaratado. Creo que eso es importante también, el llamado a que el órgano de control disciplinario y además quien incentiva la participación de las víctimas en el nivel territorial y quien toma las declaraciones pues tengan las condiciones mínimas de funcionamiento. Desde la unidad hemos apoyado algunas de las personerías que junto con la agremiación de los personeros que es Penalver, pues definimos que estaban en las condiciones más precarias y tenían las mayores necesidades en materia de declaraciones, por ejemplo. Pero sí creo que este es un llamado importante a que a las personerías se les asigne un presupuesto acorde con las tareas que tienen que adelantar. Y aquí hay otra cosa que es fundamental. El plan de acción territorial tiene que ser un instrumento de articulación de los tres niveles de gobierno. Y aquí va un mensaje muy importante para la gobernación. La gobernación es el nivel intermedio y no es, digamos, gratuito que lo sea así. La gobernación tiene que saber, conocer, entender qué es lo que pasa en su territorio y sobre todo acordar acciones con los alcaldes para poder atender la problemática. Si esto no pasa, entonces nos vamos a ver en situaciones en donde la gobernación no está involucrada en la problemática del departamento y la coordinación termina haciéndose entre la nación y los municipios de manera directa, lo cual claramente quebranta el proceso de planeación territorial. Entonces, eso es una cosa que es fundamental, porque nosotros hemos venido trabajando con las gobernaciones para fortalecer su capacidad de coordinación, pero también es importante el empoderamiento de las mismas gobernaciones en ese ejercicio y un diálogo que sabemos que no siempre es el más sencillo de hacer, pero que sí es importante que se dé un diálogo entre la misma gobernación y los diferentes municipios. Doctora, pero así mismo y en la misma línea de pensamiento que usted está poniendo, también la Planeación Nacional tiene la obligación de hacer
hacerle a la entidad territorial la oferta regional para efecto de la elaboración de esos planes de atención territorial, que eso es muy importante. Sí. Aquí hay una cosa que es clave de lo que estamos trabajando desde la unidad, y es que estamos buscando la manera de convertir este plan de acción territorial en un instrumento mucho más dinámico de articulación de oferta. Seguramente para las próximas administraciones eso ya va a estar listo, pero creo que el gran esfuerzo que sí hay que hacer es, primero, que los planes que se plantearon en los planes de acción territorial, valga la redundancia, se cumplen, por una parte. Pero por la otra, más allá de cumplirse, que haya coordinación entre el departamento y los municipios. El departamento, un plan de acción departamental ideal es aquel que recoge las necesidades de sus municipios, porque no es una entidad territorial, o sea, no es un municipio más, es quien coordina las acciones a nivel departamental. Sí. Bueno, comités de justicia transicional. ¿Qué hace un comité de justicia transicional? Pues ellos tienen las tareas de elaborar los planes de acción territorial. ¿Y por qué hay tanta gente en un comité de justicia transicional? ¿Por qué es tan importante que estén sentados tantos actores? Porque en ese ejercicio lo que se busca es articular de una vez todas las acciones. Entonces, lo que en última se convierte en un plan de acción territorial elaborado por un comité de justicia transicional es en la suma de todos los elementos que cada institución puede aportar en el cumplimiento de la política pública. Ahí se coordinan todas las acciones con las entidades que conforman el ESDARIF, no solamente a nivel departamental, municipal y distrital, sino también a nivel nacional. O sea, por ejemplo, un comité de justicia transicional puede pedir la presencia de funcionarios del orden nacional. Incluso nos ha sucedido en varias ocasiones, sobre todo cuando se tramitan principios de seguridad, cuando se tramitan conceptos de seguridad. Muchas veces nos convocan entidades del orden nacional. O por ejemplo, ahorita que estamos revisando el cumplimiento de una meta de gobierno, pues también asistimos desde el nivel nacional varias entidades, algunas que por ejemplo no tienen presencia en el nivel territorial asisten también para poder darle cumplimiento a eso. Entonces es un escenario donde el alcalde puede convocar a recursos al mundo. Es un escenario de articulación de oferta para garantizar los derechos de las víctimas. Y en cuanto a los comités de restitución de tierras, pues son los llamados a articular las acciones en el territorio para el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras. No sé si quieres decir algo ahí. Bueno, el acompañamiento de asistencia técnica y la actualización de los planes de acción territorial y el funcionamiento de los comités. Uno es apoyar la identificación de las necesidades de las víctimas en el territorio. Eso es un poco entre las tareas que desarrollamos desde la unidad. Podemos contribuir con las entidades territoriales a hacer eso. A gestionar la incorporación de acciones de entidades municipales, departamentales y nacionales en los planes de acción territorial, o sea, que incluyan acciones concretas. La definición de metas concretas en términos de goce efectivo de derechos de las víctimas para la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer como un par, porque creo que esto es importante explicar. Un poco la lógica en la que fue redactada la ley de víctimas. Era una lógica en que las víctimas eran atendidas, pasaban por una serie de medidas y en algún momento deben superar sus condiciones de vulnerabilidad. Esto, por supuesto, implica previamente una articulación de oferta para que eso se pueda hacer. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar de acá? De alguna manera, la mirada que tradicionalmente se le había dado a la política de desplazamiento forzado era una mirada un poco asistencialista, de entregar una ayuda humanitaria, porque la reparación entra como al discurso jurídico colombiano a partir de la ley 975 y en adelante. Entonces, cuando la ley 387 fue redactada, pues no existía la reparación en Colombia. Existía por vías judiciales, pero no existía por vía administrativa. Luego es cuando se empiezan a hacer estas modificaciones. Y estas modificaciones lo que querían era efectivamente lograr algo que la Corte había pedido hace mucho tiempo.
usted garantice que estas personas gozan efectivamente de sus derechos y cierre como la ruta, ¿sí? La condición de víctima no se pierde, yo creo que es una condición bastante, pues es una condición subjetiva. O sea, seguramente hay personas que la llevarán toda su vida, hay otras personas que dicen, no, yo ya no quiero ser víctima porque no me siento como tal, pero es una condición muy subjetiva, no la define ninguna entidad del Estado. La inclusión en el registro es otra cosa, pero la condición de víctima como tal es una condición muy, o sea, que tiene que ver más con la persona. Pero las condiciones de vulnerabilidad sí se pueden superar. Entonces aquí hay una tarea que es conjunta entre el municipio y la unidad de víctimas y es revisar hasta dónde las personas que han sido atendidas han logrado superar sus condiciones de vulnerabilidad. Ahora, eso no es al ojo, eso es importante. Eso no es al ojo, no es como yo la veo así como la cuestica, yo creo que usted está bien chuleado, no. Eso es con criterios objetivos que se revisa si la persona lo logró o no lo logró. Y pues si no lo logró, la Corte ha sido muy clara. Hágale porque usted no la puede dejar desamparada. Pero si lo logró, los recursos deben focalizarse en otras personas que también requieran lograr eso. Entonces es un poco lo que yo les quiero explicar de la superación de condiciones de vulnerabilidad. Esto no implica dejar a nadie votado, y eso creo que es algo súper importante, porque no implica quitarle algo a alguien. Lo que implica es concentrar los esfuerzos institucionales en que las personas logren gozar efectivamente de los derechos, y cuando lo logren, pues que estas personas puedan continuar con su plan de vida. La inclusión de las acciones misionales de la unidad para las víctimas en los planes de acción territorial. Nosotros como entidad, yo les decía, también tenemos una oferta y lo que queremos es que dentro de los planes de acción territorial también queden previstas las acciones que vamos a hacer. Listo. No sé si quieres agregar algo, sí, eso. Y nosotros en ese Zoom que estábamos mostrando tenemos ahorita como dos grandes, digamos, estrategias en estos temas territoriales para la articulación. Y tiene que ver, uno, con el tema del fortalecimiento de los subcomités de restitución de tierras. Alguien acá hablaba y es que hemos encontrado que los comités no estaban sesionando o que cuando sesionaban tampoco existían los subcomités. Entonces, a raíz de eso, en el POA, que era lo que les hablaba Alba, que cada subcomité tiene un plan operativo, ¿sí? Es como, estos son los mandatos de este subcomité, entonces venga, los monto en un plan. Y a nivel nacional, los subcomités dentro de su plan colocaron como una de las actividades desarrollar acciones de fortalecimiento al territorio. Entonces se priorizaron más o menos de 6 a 10 territorios, algunos municipales, otros departamentales, para que todas las, digamos, las entidades del nivel nacional y la presencia de funcionarios del nivel nacional bajara al territorio con el fin, digamos, de traer ese mensaje y poder hacer una sesión en el territorio, ya sea el comité completo o un subcomité puntual, y se hiciera el tema de fortalecimiento. Adicional a eso está la otra estrategia, y es que todos somos un sistema, y es como se llevaba ese sistema nacional al territorio. Es más o menos era lo que se llamaba antes como el esnarín del territorio, y es como toda esa oferta venía a un territorio y decía, no, venga, es que todo lo que pasa allá tiene que estar pasando aquí, y todo lo que pasa acá tiene que subir allá para que podamos tener la misma dinámica. Y encontrábamos cosas como la que ustedes estaban diciendo, y es que no existe, que no opera, que no labora, que no hace, o yo no sabía que así se tenía que hacer esa forma de organización. Hasta ahora no se puede desarrollar en el 100% de los territorios, o sea, todavía hay unos que falta, digamos, por hacerlo, pero sí es importante que ustedes sepan que los planes, digamos, operativos de estos subcomités como que ya están en la mira de que esto realmente va a bajar y se va a desarrollar. Y lo otro es, digamos, dentro de los temas que teníamos en el tema territorial, habíamos encontrado unos espacios que, como les decíamos ahorita, se repiten. Entonces, por ejemplo, estaban los COR y los comités de justicia transicional, ¿sí? Que aunque tienen principios, digamos, diferentes y buscan cosas distintas, porque los comités de justicia transicional son toda la política y el COR solamente le apunta a los temas de restitución, pero nos dábamos cuenta que hay muchos insumos del COR que deben servir para el comité de justicia transicional, o por lo menos al subcomité de prevención y protección. O sea, no puede ser que el subcomité de prevención y protección tenga en su mira que no pasa nada y que no necesitan planes de contingencia y que el territorio está perfecto, y por el otro lado el COR
dicen, no hay una situación, digamos, de emergencia, no se puede realizar el proceso de restitución, está en zona roja, hay que suspender. Entonces uno decía, bueno, pero ¿cómo así? O sea, hay unos insumos acá, si estamos hablando en el mismo territorio. Entonces uno de los retos es mirar cómo se articulan esos espacios que tienen información, que algunas veces nos dan hasta las mismas fuentes, pues, algunas veces son emitidos por, digamos, por el mismo batallón, pero llegan como con directrices distintas, entonces uno queda como, bueno, pero al fin, ¿cuál de los dos? Entonces, ese es uno de los retos, cómo se articula. Está el tema de los compromisos que tienen que quedar en el pacto, entonces lo que decía Alba ahorita, y es, estamos en un momento súper crucial, y es cómo, digamos, uno hace la incidencia para que en los planes, digamos, que se están elaborando ahorita que empiezan las campañas y que cada uno, digamos, de los que van a ser electos o que pretenden ser electos, tiene que montar su plan de gobierno. Y en su plan de gobierno tiene que tener la línea que diga víctimas, porque su plan de gobierno cuando llega es el que, digamos, adopta y tiene que ser su plan de desarrollo y tiene que bajar luego un plan de acción territorial. O sea, ya eso que filosóficamente dije que iba a ser, cómo realmente qué acciones voy a cumplir. Entonces, es como una cadena. Si no está aquí, no va a estar acá, y no va a estar acá, y por ende, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, y creo que a ustedes les pasa también, es cuando uno está en un comité y uno dice, señor alcalde, necesitamos hacer esto, y le dice a uno, no, pero es que eso no lo tengo planeado. O sea, no me puedo salir de lo que tengo planeado. Entonces, ese instrumento, el PAC, es súper importante. Y aunque uno hace una revisión y unas actualizaciones anuales, es por 4 años. Y eso sale del plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo sale de su plan de gobierno, que es como de donde yo hago la campaña. Yo creo que este es un momento súper importante ahorita que arranca todo este tema y es como una incidencia para que por lo menos lo tengan en el radar y lo incluyan dentro de sus acciones, si no, va a ser imposible. Y el tercero, digamos, que hemos encontrado a nivel territorial es también cómo los compromisos que se han hecho se tienen que cumplir, pero también cumplirse en el marco de las sentencias. Hemos encontrado un potencial súper importante en las sentencias de restitución de tierras, que por ejemplo en esta zona, lo que tiene que ver con Córdoba, tanto los jueces de aquí como los magistrados de Antioquia, que son los que fallan la segunda instancia de aquí, no solamente se han limitado a la tierra, sino que han incluido otras órdenes adicionales que pueden potencializar las acciones. Entonces no solamente lo que usted tenía y dijo que se iba a comprometer, sino ahora viene una orden y dice, oye, acuérdese que. Entonces hemos encontrado que así como los autos de la Corte Constitucional en desarrollo de la sentencia T025, que salen los autos como, ahora le nombró como 3, el 099, están los 19, hay una cantidad de autos en general que le han dicho a las instituciones, oiga, ¿qué pasó con esto? Que yo no lo veo adelantando esto. Adicional a eso también están las sentencias de restitución y estas otras órdenes, nosotros les llamamos las medidas complementarias o órdenes adicionales a la tierra que pueden sumar. Por ejemplo, el tema de la vía, el tema de los servicios públicos y demás que le pueden decir a las autoridades, es que no es si ustedes quieren, le parece, esto es una orden judicial y en el caso donde no haya cumplimiento va a haber una desatención y por ende no solamente van a iniciarse los procesos disciplinarios por incumplimiento de los deberes, sino adicional a eso por ser una sentencia y los jueces permanecen con la competencia durante todo el tiempo, pueden iniciar unos incidentes de desacato, ¿sí? Ya se han proferido los incidentes de desacato o en otro lado lo que han hecho es ordenar que se inicien procesos disciplinarios y digamos en la ley está que es una falta gravísima y obviamente ningún funcionario público y menos de los de elección popular pues van a querer tener una falta gravísima porque quedan en una inhabilidad, pues digamos tienen una muerte política por mucho tiempo. Entonces eso genera digamos parte de lo que también podríamos ver como reto de complementariedad frente a lo que tiene que ver con la política. No sé si ustedes hasta aquí, más lo que explicó Alba, digamos con todas estas herramientas del nivel territorial y de planeación, ¿tienen ahorita alguna inquietud? ¿Tú ibas a hacer ahorita uno? Yo le pregunto. Sí, yo. Porque es que Era cuando ella estaba hablando, que ella dice de el goce efectivo de las víctimas. Yo no entiendo cuál es el goce efectivo de las víctimas pues, aquí en el departamento de Córdoba y en otras regiones también del país. Y se dice de la ayuda humanitaria de usted que habían personas que no querían que le quitara la ayuda humanitaria. Obvio, porque no hay un proyecto productivo autosostenible, no se sabe de qué manera van a subsistir. Y que, por ejemplo, hay personas que les venía la ayuda humanitaria, vamos a suponer, por 700.000 o 800.000 pesos. Hoy les está viniendo por 210.000 pesos de una familia tan numerosa de 8 o 10 hijos y eso le viene cada año o cada año y medio. Entonces yo no veo
que una persona durante un año se va a mantener con 210.000 pesos y ojalá vienen en las condiciones que se está viviendo. Pero no hay ese apoyo y yo quisiera preguntarles a ustedes, como gobierno, como nación, yo qué sé, ¿no habrá una fórmula que se obligue, por ejemplo, a los entes territoriales, de que asistan o que se haga algo aquí en los territorios por las víctimas? Porque aquí, por ejemplo, no hay una caracterización real, sino que eso lo toman del DANE, de CISBEN, de yo qué sé, pero nunca es real porque no van a los territorios, no saben en qué condiciones viven las personas. En los proyectos productivos, sí, de allá del gobierno central, de pronto hacen esos desembolsos bien grandes, por ejemplo, en poder, y eso cuando viene a llegar acá es como un embudo, bien pequeñito, llega acá. ¿Por qué? Porque ahí les dice, ustedes tienen que pagar una persona, o sea, no, hay que buscar unas personas que los asesoren, pero esa plata no sale del gobierno, sino de la platica que le van a dar sí, del mismo proyecto. Y así porque uno que está en el campo, yo por ejemplo que soy campesina, uno sabe cuánto se lleva una hectárea de tierra y de qué forma, de pronto escribe una asesoría que le diga, y además, fuera de eso, en nuestras organizaciones hay profesionales, que hay agrónomos, hay veterinarios, hay cualquier cantidad de víctimas en nuestras organizaciones que también nos podían brindar esa asesoría gratuita, pero no nos tienen en cuenta para nada. Entonces ya eso viene arreglado desde allá arriba y uno se interesa, como queda uno como, dicen por ahí, como un mongólico que no sabe ni pensar, o creen que uno es así, que no tiene ni idea ni siquiera para, o sea, no piensa o no da ideas. Entonces es una de las cosas que usted está diciendo ahí, a mí parece que es como contradictorio todo, porque lo que estamos viviendo pues nosotros aquí en los territorios, que allá a nivel. Rosa, una cosita que me parece muy importante como aclarar o que sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que pues quien tiene las necesidades debe recibir, digamos, algo que esté mucho más cercano a sus necesidades. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Qué me parece a mí frente a lo que tiene que ver con goce efectivo de derechos? De alguna manera el goce efectivo de derechos ha sido como la línea que nos ha marcado la Corte de cómo volver a llevar a las personas nuevamente al estado de constitucionalidad, de alguna manera, pero más allá de eso, cómo contribuir en la reconstrucción de los planes de vida de las personas. Entonces se miran como los diferentes derechos afectados y lo que se busca es que las actividades den una respuesta institucional frente a esos derechos. Eso significa como el goce efectivo de los derechos. Ahora, que si las personas están o no en condiciones, yo creo que uno no podría como decirlo en general. Creo que eso depende de cada caso, porque hay familias, digamos, que han logrado o hogares que han logrado avanzar, otros que seguramente no, o sea, no puedo uno generalizar como decir todos avanzaron ni ninguno avanzó, porque eso depende de cada caso. Por supuesto, y por eso lo decía yo, tienen que ser criterios muy objetivos que permitan determinar si la persona logró avanzar o no logra avanzar. Y si no logra avanzar, pues por supuesto no, o sea, la cesación no se va a dar, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que todos entendamos, todos y todas entendamos que eso está contemplado en la ley y que es una posibilidad que está prevista, que además las alcaldías los 2 primeros años de la ley debían haber hecho la primera medición. Eso por un lado. Por el otro, lo que tú mencionabas acerca de la caracterización, que me parece un punto importantísimo. ¿Cómo saber si la gente tiene unas necesidades? Caracterícelas primero y sepa si son mujeres, niños, hombres, si son adultos mayores, si son personas afrodescendientes, indígenas, si son discapacitados, y qué bienes y servicios requerirían en materia de oferta. Entendemos, digamos, la dificultad que se ha presentado, porque eso es una competencia de la entidad territorial. Sin embargo, han habido dificultades, hay algunas entidades territoriales que no lo han podido
podido hacer. Hay un instructivo de caracterización, un instrumento de caracterización que ha sido preparado por la red y con lo que vamos a trabajar con las alcaldías. Creo que ya arrancaron a trabajar con algunas alcaldías. Las primeras 500 alcaldías están ya trabajando con ese instructivo de caracterización, que de alguna manera lo que hace es unificar los criterios para caracterizar una persona y un hogar. A partir de eso, digamos, uno puede empezar a tomar decisiones desde el punto de vista objetivo. Pero como yo te decía, eso es muy relativo, porque uno no podría afirmar si se logra o no se logra, salvo que tenga criterios muy objetivos que le permitan afirmarlo. Eso es. Bueno, ustedes... Doctora, yo quiero preguntar lo que en la ley también se plantea como mecanismo para la articulación nación-territorio los convenios plan. ¿Qué experiencia tiene la nación con los convenios plan? ¿Eso ha fracasado? ¿Es una simple mención de la ley? ¿Qué? Los convenios plan. Hay regiones en donde los convenios plan han logrado impulsar recursos. Bueno, esto se depende de la región. Yo entiendo, por lo que supe, que me imagino que me estás preguntando por el del Gran Darién. ¿Cómo? Un contrato plan del Gran Darién. Entiendo que Antioquia ha logrado ganar una cantidad de recursos importantísimos. Lo que pasa es que sí, eso sí depende mucho de la capacidad de la administración. El Chocó, creo que de los 3 departamentos, creo que el Chocó es el que menos recursos ha logrado valorar, y entre esos pues, por su debilidad institucional, además por la crisis política que tuvo, porque allá destituyeron el gobernador. Bueno, a todos los que ustedes ya se pueden imaginar. Hay figuras que han funcionado muy bien, hay otras que creo que todavía les falta mucho, pero eso también depende de las voluntades, sobre todo los mandatarios. Nosotros en 3 reuniones que hemos tenido los coordinadores a nivel nacional, inclusive hemos hecho todo el documento. Uno se le envió a la Comisión Seguidora del Proceso del Senado de la República, el otro al señor presidente, y le enviamos copia a la doctora Paula. No estamos y no compartimos las ayudas humanitarias si tenemos en cuenta que hoy en día se están dando cada año. Una persona que esté pendiente de la ayuda humanitaria, esperar una ayuda humanitaria para comer, se muere 20 veces. Entonces, en consecuencia, hemos dicho, como no compartimos las ayudas humanitarias, porque eso es uso firma de discreción para los víctimas, sí le hemos solicitado a la DPS que maneje los proyectos productivos con los núcleos familiares o con las organizaciones, pero que sean unos proyectos productivos, no los que está manejando la DPS de 900.000 pesos, de 700.000 pesos, de 1 millón de pesos, unos proyectos productivos donde la persona quede ya consolidada trabajando en su proyecto productivo. Igualmente con el SENA, porque es que el SENA aquí se nos está haciendo de la vista gorda y que no oye, no ve ni entiende. Entonces, con el SENA también le hemos hecho los planteamientos. Es que no es lo que el SENA quiera, es lo que las víctimas necesiten que se le implemente en cada una de las organizaciones o las comunidades donde estén y tengan su incidencia. Claro. Entonces, en este momento el SENA dice, no, es que no estamos capacitando a las víctimas en proyectos que tengan que ver con derivados lácteos. Estamos en un departamento ganadero. ¿Qué otra cosa puede pensar uno aquí? Tiene que pensar en eso, porque eso es lo que tiene a la mano para trabajar. Entonces no, porque eso, ellos no van a tener plata con qué implementar un proyecto de derivados lácteos. O sea, ellos mismos tienen la concepción de que nosotros tenemos que seguir siendo mendigos todo el resto de nuestras vidas. Y nunca vamos a salir de allí, de ese espacio en que estamos, para convertirnos o estar en un espacio y un nivel completamente distinto a ese.
Desde allá hemos planteado esas cosas de esa manera y ustedes que son instituciones o representantes de la institución y que es la coordinadora del ESNARIC, nos gustaría que nos sirvieran de intermediarios de lo que nosotros estamos pidiendo. Es que ya está bueno, repito una vez más, ahorita lo dije, es que no es lo que en el centro quieran, es lo que nosotros estamos pidiendo. Gracias. También veo, por ejemplo, que hay una debilidad con el tema, no sé si es, pienso yo, como el tema de la unidad de víctimas, y es cuando, como el tema de cofinanciación para proyectos con las alcaldías, como que colocan el plazo muy pequeño, el plazo, y hay falta de capacidad institucional por parte de la alcaldía para presentar los proyectos. Me he dado cuenta de eso, o sea, no hay como realmente funcionarios como que capacitados para presentar este proyecto o que se apropien del tema para que cuando la unidad de víctimas presente las convocatorias para financiar proyectos, automáticamente estén preparados y digan, hombre, si ya pasó este año y yo no pude presentar un proyecto, voy desde este año a empezar a trabajar para cuando venga la convocatoria tener el proyecto, porque son planes que están ahí en el nivel nacional que nos sirven a nosotros. Entonces, se está pasando el tiempo, ya el año pasado pasó, no se presentan proyectos, este mismo año, nosotros vemos que en otros departamentos, como Antioquia, sacan todos los recursos que menos quieran, Huila, otros proyectos, o sea, sacan cantidad de proyectos de la unidad de víctimas de otros departamentos y Córdoba, 2, 3, 4 no. Aunque creo que este año quedó uno de cofinanciación. Imagínense, uno solo, donde hay 30. Sobre eso quería hablarles ya como para terminar, porque ya me toca salir a almorzar, no sé. No, nosotros tenemos sesión hasta posterior de la 1:30, porque el tema uno es importante y dos, tenemos que entregar unos materiales, entonces está el tiempo No, para mira, eso. sobre esto quería contarles dos cosas. Uno, el banco de proyectos de la unidad, o sea, hay dos bancos que ustedes deben conocer de la unidad. Uno que es el de los proyectos de participación, que por acá ya los habían mencionado, que está por cerrarse. Y el otro que es el que se va a crear de la unidad para víctimas con entidades territoriales. Nosotros veníamos trabajando en el marco de lo que se denomina un mecanismo de cofinanciación, que son recursos de la unidad más recursos de las entidades territoriales, mediamos una serie de requisitos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya hay unos proyectos que fueron radicados, que accedieron a los recursos. Lo que queremos hacer es crear un banco de proyectos y empezar no solamente a asignarle recursos de la unidad, sino también a gestionar con otras entidades esos recursos. Entonces este año quedó uno en Córdoba, que es para el sur de Córdoba, si no estoy mal, sobre agresión psicosocial. Son creo que 3 municipios, si no estoy mal, bueno, no recuerdo exactamente. Estamos hablando del Pacífico. No, es una estrategia de recuperación emocional que entiendo, la metodología la venían trabajando con metodología de la unidad y que la venían trabajando con el IRD. Entonces, las entidades territoriales acogieron la metodología y presentaron unos proyectos para que pudieran ellos directamente prestar el servicio de recuperación emocional. Este año vamos a crear el banco de proyectos. Se crea, yo creo que lo vamos a estar lanzando como en septiembre. ¿Esto qué va a facilitar? Que justamente lo que tú dices, de que se ponen unos tiempos para que las entidades territoriales presenten el proyecto y que ha aprobado, y bueno, y que hay como un concurso prácticamente. Para que eso no pase, vamos a generar entonces el banco. Y lo que vamos a hacer es, con unos requisitos que están establecidos, viabilizar aquellos proyectos que reúnan los requisitos y empezar a asignarles los recursos conforme va entrando el dinero. Sería muy interesante que estuvieran pendientes ahí o que dentro de esas directrices que dan y que realmente llevara el debate de la mesa de participación. ¿Por qué? Que lleve el debate de la mesa de participación. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos los que conocemos, por ejemplo, qué proyectos tenemos para monillería. Mientras que los comités dicen, no, es que queremos el tema psicosocial.
Está bien, ese es un proyecto que, lógico, no se ve producto enseguida, se ve a largo plazo el producto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vemos también que hay otros proyectos más prioritarios, o sea, que son prioridad. Entonces, en ese caso, 2 golondrinas dentro de un comité no hacen verano, mientras que hay 15 entidades que son de otra. Pues ahí no hacemos nada. Entonces, debería quedar en una directriz que fuera con la bandera mesa. Yo sí quería decir algo en relación a lo que dice Beatriz. Ella tiene razón, pero a mi modo de ver, y que lo he identificado en los comités de justicia transicional, a mí sí me parece que es más apropiación del ente territorial en este caso, porque saben que hay las convocatorias, pero no se presentan las convocatorias, saben que están y que hay un plazo establecido para esas convocatorias, pero ellos tampoco hacen como el esfuerzo de manera voluntad de presentar las propuestas y sobre todo hacerlo de manera coordinada con la mesa. Yo sé de qué habla Beatriz, pero yo a mi modo de ver veo una voluntad. No, en eso tienes toda la razón. Miren, yo se los digo porque me ha tocado hacer, a mí me toca corretear a los alcaldes, literalmente corretearlos. Entréguenme el CDP, por favor, el CDP firmado, que la certificación de no sé qué, que esta cosa. Igual, hay requisitos que no puedo dejar de cumplir porque son requisitos que están establecidos en la ley. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo. Es importante que si la entidad territorial se presente, esté lista. Hay entidades donde uno llamaba, por ejemplo en el Huila, que tú dices del Huila, que el gobernador presentó un proyecto con 30 municipios de 34 que tiene. Y varias cosas que estaban ahí en los requisitos, por ejemplo, que hubieras reportado su información en el sistema de seguimiento en el UCIS. Había muchos que no lo habían hecho, eso es un requisito de ley. Que por ejemplo tuvieran la participación de las víctimas tenía un punto. Que hubieran garantizado la participación de las víctimas desde la definición del proyecto. Que sea coincidente, como lo decía el señor procurador, con el plan de acción y con el plan de desarrollo. Y esas cosas a veces que se pueden volver menores terminan siendo como las que definen de alguna manera que el proyecto sí vaya para las personas que lo requieren y que lo necesitan. Entonces, por supuesto, hay entidades territoriales que responden más rápido que otras, como les decía, o sea, al gobernador de Huila le faltaba una certificación y se le llamó hoy el mismo día, a los 10 minutos mandó la certificación, pero hay otros que esperan a que se venzan los plazos y en eso sí creo que es importante como que se apersonen un poco del proceso. Por otra parte, nosotros estamos, por supuesto, siempre disponibles a prestar la asistencia técnica del caso y hay una experiencia muy interesante que nosotros tuvimos con la cooperación internacional, porque generamos como espacios donde podíamos articularnos. Y, por ejemplo, si aquí estaba Colombia Responde, entonces Colombia Responde dijo, yo me dedico a sacar estos 4 proyectos de acá y asesorarlos, asistirlos técnicamente, porque eso sí creo que es uno de los cuellos de botella más grandes que hay, y además porque ya ahorita que lo van a ver, las metodologías para formular un proyecto son muy complejas, yo no voy a tapar el sol con un dedo, son sumamente complejas. Pero pues también las entidades estamos, las entidades de lo relacional estamos dispuestas a prestar la asistencia técnica, asistir a talleres, bueno, y siempre, digamos, hay la posibilidad de hacerlo. Una cosa que es aviso parroquial para que a mí no se me va a olvidar decirse. Con la ESAP nosotros tenemos un convenio para jornadas de formación y formulación de proyectos que va dirigido tanto a funcionarios públicos como a organizaciones no gubernamentales, víctimas, organizaciones de víctimas, ciudadanos que quieran aprender a formular proyectos simplemente porque quieren aprender a formular proyectos para su vida. En las convocatorias para externos, ahorita estamos capacitando los equipos de la unidad, pero para externos van a arrancar ya, creo que ahorita en el mes de agosto. Entonces, para que ustedes también estén pendientes, son procesos pues a distancia, o sea, no tienen que estar en un salón de clase, requeriría el computador, y lo que nosotros estamos haciendo también es coordinar con Mintics para que los puntos donde ellos tienen acceso a internet, pues también se pueda facilitar el acceso a quienes no tienen computador o no tienen internet en la casa para estudiar. Doctora,
empezar un segundito. Miren, ahorita el 5 del mes pasado se cerró una convocatoria que había de unos proyectos productivos manejados por el Ministerio de Agricultura. Y pocos municipios del departamento de Córdoba presentaron proyectos. ¿Por qué? Yo pienso que aquí también incide mucho la falta de información. Que si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta ya bastante, como sería porque por internet me di cuenta, pero no porque se me informara de cualquier manera. Y empecé a llamar a los compañeros de los municipios a echarles el cuento, y algunos se metieron en el proceso. Y algunos hicieron que los alcaldes arrancaran. Es que aquí este cuento de que no tengo recursos y chao, hasta luego, ya eso está mandado a recoger. Si yo no gesto, si yo no llego a tocar puertas, yo no voy a conseguir nada. Entonces muchas veces los alcaldes y el equipo asesor de los alcaldes también son apáticos a todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces qué bueno que de pronto nosotros como mesa nos diésemos cuenta de todas estas convocatorias. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos internet y nos comunicamos fácilmente con los demás compañeros. Lo que es más, nos gastamos los minuticos que tenemos llamándonos el uno al otro para darnos la información. Entonces esto hace que los mismos compañeros en cada municipio vayan a las alcaldías y les pregunten, ay, oye, ¿qué está pasando con este proyecto que a nosotros no nos han dicho nada y otros municipios lo están haciendo? Entonces, hombre, esto fortalece a todas las instituciones, no solamente a la alcaldía, no solamente a nosotros como víctimas, sino a todo este esquema del ENDARIL lo favorece. ¿Por qué? Porque es de pronto una forma de estar tocando puertas y de estar canalizando recursos cuando no los tenemos. Esa cosa de que no, vea, en el 2010 yo dije aquí una vez, en este espacio, no en esta aula, a través del auto 083, la Corte Constitucional y el Ministerio del Interior convocaron a todas las alcaldías de la nación para que presentaran las inquietudes y presentaran un esquema de cuáles eran las necesidades que tenían respecto a víctimas. Y en Córdoba solamente 7 alcaldes asistieron a las reuniones que se les convocó. El resto, nada, no les importó porque ellos iban a salir ese año y ellos iban a darle plata al otro que iba a entrar. O sea que pensamos en el ego y no pensamos en las generalidades de las cosas. Entonces, esto también nos fortalece a nosotros, fortalece a las instituciones y en este proceso que el próximo año se va a dar, qué bueno que la Constitución se ponga en práctica por allá donde dice lo de la presentación de los procesos de la rendición de cuentas. Entre otras cosas, aquí no se viene dando como se debe dar, porque la rendición de cuentas, para que se dé como debe ser y contemplado en la Constitución, debe haber un comité de seguimiento a todo lo que se hace en el ente territorial. Y ese comité va a decir, sí señor, esto sí se hizo, y esto se hizo de tal manera que la comunidad también participó. Y no que no, yo hice tanto, me gasté 2.000, 3.000 millones de pesos en el parque, mejorando el parque, y el área de la verdad del parque está en las mismas condiciones, entre Pontecillo o alguna cosa. Entonces hay que ser objetivo en lo que se hace, y objetivo en el sentido de que si yo no quiero que me critiquen, tengo que ser para público, la misma palabra lo está diciendo, pero aquí no es público, aquí es privado. Aquí el fulano no tiene derecho de saber qué estoy haciendo yo, porque de pronto no me interesa. Es todo lo contrario, es que la gente del exterior sepa qué estoy haciendo yo, y en la medida en que la gente sepa qué estoy haciendo yo, así me califican y así obtengo mejor aprecio de la comunidad. Entonces todo esto incide desde las instituciones, desde Bogotá. Hombre, qué bueno que nosotros, hay una convocatoria, por ejemplo, ahorita una convocatoria de vivienda. Las convocatorias de vivienda se hacen a la contrarreloj, las dan hoy para que se cierre mañana. Entonces, esa no es la idea. La idea es que nosotros de pronto podamos participar en los procesos. Hombre, yo no sé hacer un proyecto, pero yo sé quién lo sabe hacer. Y yo busco
que me ayude a hacer el proyecto y voy a la y lo llevo ellos y ellos me van a decir que no tengo tiempo para hacer el proyecto. No, alcalde, pero es que ya yo lo tengo hecho. Denme la aval y vamos a trabajar, ¿cierto? Pues yo pienso que se trata de eso, porque si nosotros no trabajamos de esa manera, nunca vamos a tener buenos resultados. Bueno, les cuento una cosa, un tema que ustedes creo que también habían, o que estaba previstos para hoy. Uno tenía que ver con el sistema general de regalías. Ustedes saben que el sistema general de regalías lo que busca es como reglamentar. Hay como tres sistemas de recursos. Uno que es el sistema de presupuesto general de la nación, que es con la que funcionamos entidades como la unidad de víctimas o la unidad de tierras. Otro que es el sistema de participaciones, que es el que está reglamentado en la ley 715, que es donde salen los recursos de agua, de saneamiento básico, de educación, de salud, de atención a primera infancia. Y hay otro que es el sistema general de regalías, que las regalías son como una compensación por la explotación de recursos naturales, una compensación a las entidades territoriales. Tradicionalmente las regalías se entregaban a los departamentos y municipios que eran productores principalmente. La principal reforma que surge con la ley 1530 es que la destinación de las regalías se reparte, digamos, a todo el territorio nacional. Y ahí se crean unos rubros de inversión o de uso de las regalías, uno que tiene que ver con el ahorro pensional territorial, porque el tema pensional es uno de los que más afecta a las finanzas de las entidades territoriales. Otro que tiene que ver con ahorro y estabilización regional, que son ahorros para los tiempos de crisis. Otros que tienen que ver con la inversión, entonces hay regalías directas, unas regalías que se utilizan para ciencia y tecnología, otros para desarrollo regional, otros como fondo de compensación regional y otros que ya están destinados a la fiscalización o a unos proyectos en especial, como por ejemplo el del Magdalena, el del río de la Magdalena del canal del Tigre. En este fondo de inversión se concentran los recursos distribuidos a las entidades territoriales y se crea como una instancia a donde se llevan los proyectos para que sean aprobados. Esas instancias se denominan órganos colegiados de administración y decisión, que son los famosos OCAD. Entonces hay OCAD que son regionales, es decir, se decide sobre proyectos que tienen impacto regional. Otros que son municipales, proyectos que tienen impacto municipal, y otros que son departamentales, y esos son los que tienen impacto pues, en el departamento, como la palabra lo dice. Ahí hay delegados de todo hay delegados tanto de las alcaldías como de las gobernaciones como del gobierno nacional. Yo les traigo estas cifras que creo que es más como para que ustedes conozcan cómo fueron distribuidas las regalías en el departamento de Córdoba. En el fondo de inversión, estos fueron los recursos que se asignaron. Para compensaciones fueron, esta cifra no la sé ni leer, 58.000 millones, creo que son. 158.000 millones que quedaron en cabeza del departamento. Otros que se fueron a ciencia y tecnología, que son 109.000 millones en cabeza del departamento también. Otros que se fueron al fondo de salud. Doctora, pero una pregunta porque es importante. ¿Eso es para el departamento o eso es para el departamento y los municipios, esa cifra? Para el departamento y sus municipios. Lo interesante es que supiéramos cuál es el departamento y cuál es el municipio. Se los puedo conseguir y enviar. Se los consigo y se los envío. Ese tema de financiación para otra sesión. ¿Sí? Ok. Pero simplemente para que ustedes tengan en su radar esta información y ya van a ver por qué es tan importante. Resulta que estos proyectos pues son, digamos, para impactar, por ejemplo, el desarrollo regional. Entonces pensemos en un proyecto que no solamente involucre el departamento de Córdoba, sino que
podríamos decir el departamento de SUCRE, que son los proyectos que se entenderían como desarrollo regional, proyectos que pueden beneficiar el departamento, proyectos que pueden beneficiar el municipio. Ahí hay un acuerdo que es el acuerdo 17 de 2013, que lo encuentran en internet también, que es importante que ustedes lo conozcan porque de alguna manera ahí están los requisitos para la presentación de los proyectos dependiendo de cada uno de los sectores de la política pública. No solamente está para víctimas, o sea, aquí están todos los sectores. Lo otro es que pueden ser presentados por personas naturales o comunidades a las secretarías de los OCAR, pero en todo caso requieren un acercamiento previo con la entidad territorial porque finalmente la entidad tiene una alta incidencia en la aprobación o no de los proyectos. Este es un poco el ciclo de formulación de un proyecto. Entonces lo primero es formular un proyecto. Hay una metodología que está establecida por Planeación Nacional, que es la famosa ficha de MGA. En esa ficha debe quedar consignada el proyecto. Esto se presenta a las secretarías de planeación de las entidades territoriales, se radica en esas secretarías lo radican en las secretarías de los OCAR, o sea, de los órganos colegiados de administración y decisión, verifican ahí el cumplimiento de los requisitos y los lineamientos tanto de la comisión y la oportunidad del proyecto. Posterior a eso, viene la viabilización, que lo hacen los miembros del OCAR, que lo que hacen es un análisis de la información consignada en el documento. Después se registra en el banco de programas y proyectos, que lo hace la Secretaría Técnica del OCAR, que en la mayoría de los departamentos de ANEXE es planeación, la Secretaría de Planeación, y se aprueban y priorizan por parte de los miembros del OCAR. Ese es el procedimiento que se da para un proyecto de regalías. Ahora, ¿por qué era que yo quería contarles esto, a pesar de que después tengan un desarrollo? Resulta que cuando nosotros sacamos el mecanismo de cofinanciación, hubo algo que impulsamos y es que se mezclaran recursos tanto del presupuesto general de la nación, como los recursos que estaba entregando la unidad, como recursos de regalías. Y hay departamentos que han hecho esa tarea. Por ejemplo, el departamento de Nariño movilizó un proyecto de 5.000 millones, de los cuales ellos pusieron cerca del 30% con recursos de regalías y el resto fue presupuesto general de la nación. Putumayo también presentó un proyecto apalancándolo con recursos de regalías, Valle del Cauca y Magdalena también, y fíjense el monto, digamos, que se va a destinar en regalías son 6.429 millones. ¿Por qué les quiero contar todo eso? Porque el único mensaje que yo les quiero dejar a ustedes hoy, que es muy importante en este tema, es que las regalías no son solamente para construir carreteras, no son solamente para construir infraestructura, o sea, no solo ladrillo. También las regalías se pueden invertir en víctimas. Entonces creo que este es un mensaje importantísimo para los alcaldes, los gobernadores, que los recursos de regalías se pueden mezclar con recursos del presupuesto general de la nación y que se pueden invertir en víctimas. Y por último, pues yo ya les había hablado un poco de la participación de las víctimas. Para nosotros, desde la unidad, y es el mensaje que estamos llevando al ESNARIN, la participación es el eje central de la implementación de la ley. Si nosotros no tuviéramos la Mesa Nacional de Víctimas, si no permitiéramos la participación de las víctimas individualmente consideradas, nada de los esfuerzos institucionales que estamos haciendo tendría sentido. Porque uno de esto lo hace es para la gente. Entonces, pues que tengan en cuenta, quienes no lo conocían, que se cuentan con instancias de participación que arrancan en la mesa municipal, que van a la mesa departamental y que finalmente llegan a la mesa nacional, que en la mesa nacional se definen delegados a instancias de decisión como el comité ejecutivo, como por ejemplo la junta directiva de restitución de tierras, o la junta o el Centro de Memoria Histórica. Hay representantes de las víctimas de la mesa nacional en los subcomités. Y bueno, o sea, es un escenario que además ya ha sido reconocido también por parte de los que están haciendo el diálogo de la paz con la guerrilla de las FARC, e incluso hay una delegación que fue definida por la Mesa Nacional para que fuera a representar a las víctimas. Pero aquí hay varios retos. Ya hay un pronunciamiento. No, sí, ya hay varios
quiero compartirlos con ustedes porque creo que esto cada día tiene que tener la tendencia a mejorar. Dame un minuto y ya te doy la palabra. ¿Cuáles retos tenemos nosotros hoy? Uno, lograr que toda la institucionalidad reconozca sus escenarios de participación y los dinamice constantemente, estable un diálogo, no le tenga miedo a la participación, creo que eso es fundamental. Hay un reto también en las mismas víctimas, es fundamental que nosotros como entidad también tenemos el deber de acompañarlas en eso, y es generar mecanismos de veeduría entre los representantes y los representados, de rendición de cuentas entre representados entre representantes a representados. Eso es muy importante, porque si eso no se da, caemos en situaciones complicadísimas de malos liderazgos, de liderazgos mal orientados. Entonces, creo que aquí hay unos retos que tenemos que enfrentar conjuntamente, que tenemos que promover constantemente la renovación de liderazgos. Es importante que la gente que quiera participar pues pueda acceder a los espacios de participación, que quienes quieran hacer esta interlocución y sientan que tienen las habilidades para hacerlo y así no las tengan, pues que participen y puedan estar en esos escenarios. Recuerden que el próximo año hay nuevamente inscripción de organizaciones, nuevamente elección de mesa, y que es importante que en esos escenarios las víctimas estén presentes y estén muy activas. Ya, eso era todo lo que les quería mencionar. Termino mi presentación, pero tengo dos intervenciones. Una allí, que me ha levantado la mano hace ratito, y la tuya. Un poquitico de claridad sobre lo que usted decía sobre las regalías. Sabemos que, o sea, nosotros sabemos cómo se invierte en esas regalías de pronto en la construcción de una carretera, en la construcción de una casa, pero de qué manera, o sea, yo quiero que usted aquí delante de nosotros nos explique un poquitico cuál sería el mecanismo que estarían los alcaldes o las administraciones locales para que hagan inversión en las víctimas con esas regalías. Mira, lo pongo con ejemplos de los proyectos que tenemos aprobados. Por ejemplo, en Nariño aprobamos un proyecto para reparación colectiva de una comunidad y fortalecimiento de la participación de la comunidad. En otro departamento aprobamos un proyecto que está apalancando recursos para proyectos productivos para las víctimas. En otro aprobamos un proyecto que quiere crear como unas nanofranquicias para víctimas y que utiliza recursos de regalías y recursos del presupuesto general de la nación. Como sé que tienen una sesión más adelante sobre regalías, lo que yo puedo hacer... ¿no? Alba, no Okay. la pudimos concretar. Bueno, pero entonces lo que necesito que haya en el comité hablamos Sí. O sea, Sí. pero no, o sea, vamos a tener en el macro diplomado como tal, no la recogemos. Tenemos es que avanzar en una fecha posterior. Bueno, pero entonces más para avanzar con ese compromiso, lo que yo te propondría es que el equipo que viene trabajando el tema de regalías al interior de la unidad para las víctimas venga y trabaje con ustedes en la conferencia, les expliquen muy bien. Podemos incluso invitar a una de las entidades territoriales que preparó uno de estos proyectos para que cuente la experiencia de cómo lo hizo. Y pues nos dicen cuándo y nosotros con mucho gusto acompañamos el ejercicio, y además creo que hay que hacer una invitación también a Planeación Nacional para que nos acompañen en el ejercicio. Pero también les puedo como enviar un poco alguna información, pedirle al equipo que prepare como un breve documento donde consalten estas cosas que me parecen fundamentales, en serio. Realmente cuando uno como que le plantea el tema a las alcaldías, como que quedan así, como que sí se puede. Sí se puede, o sea, hay experiencias ya, y fíjense que no es uno, sino como 5 departamentos que han hecho la experiencia. Incluso creo que Tierra Alta, si no estoy mal, tiene un proyecto que fue financiado por regalías, porque yo tuve que ir a hacer una acción a planeación para que lo habilitó. Ellos tienen muchísima experiencia. Ya iba a decir algo. No, pero como para finalizar, ya que se acabó, y sobre todo porque está
yo, para que funcione realmente el tema de la reparación y el objetivo de los derechos, que funcione el tema de la coordinación tanto en territorio, que funcione el tema de la participación de las víctimas y que funcione que las retos. Pero también queremos como representar un poco del territorio los grandes esfuerzos que hemos hecho desde la coordinación territorial para que podamos avanzar. Realmente tenemos dificultades, yo creo que es de conocimiento público, y en el marco de todo el diplomado se han debatido en otros escenarios, porque ya hemos hablado del nariz con tierra, hemos hablado de esto, que ya se han resumido cuáles son las grandes debilidades, el tema de la falta de voluntad, el tema política y el tema de quienes tienen la responsabilidad de implementar la ley, que es bien importante, que aquí hace parte también la parte de querer hacer el tema de la importancia de los mecanismos de seguimiento de parte de los ministerios públicos, que aquí en el departamento está muy débil. Es decir, en este momento la Procuraduría Regional no la estamos viendo en ese tema de acompañamiento, que es bien importante, a seguimiento a una detección, a evaluación de implementación de la política. Por favor. Y básicamente, pero sí tenemos unos grandes retos. Y yo, cuando Juan hablaba del tema de cómo sabíamos cuánto se ha invertido, yo creo que tenemos un instrumento y aquí en el territorio, y es el tema de la mesa de participación. Yo cuando me refiero con ellos, digo que son como con quien yo hago la fuerza en los territorios realmente, y la incidencia. Cuando yo, con ellos es que me puedo, cuando la Procuraduría o el Ministerio Público no tiene como eso, yo a quien siento que sí tiene esa fuerza en el territorio de sus municipios son las mesas, porque tienen esa figura de la rendición de cuentas, donde tiene que la administración pública decir en qué se ha invertido, cómo se ha hecho, qué estamos haciendo, y que cuentan desde la unidad con todo el acompañamiento para que podamos hacer esos ejercicios que son bien importantes, porque en la medida que lo hagamos este año, el otro año vamos a tener un cambio de actitud y de comportamiento en el tema de la inversión y de la implementación y de lo que se compromete, porque el gran reto que tenemos es materializar esas acciones y esos cambios proyectos que están en nuestra intención, el tema de que empiecen a buscar recursos en todos los sectores. Y eso ha sido lo que hemos trabajado con mucha dificultad, pero obviamente con la expectativa de que vamos a mejorar cada día, y con la convicción de que todos poniendo su aporte y su voluntad podamos sacar adelante el proceso de implementación. Gracias, Tatiana. Y pues muchísimas gracias además por el espacio, por haber tenido la posibilidad de contarles todo esto, por sus preguntas, por sus comentarios, por las observaciones. Creo que hay cosas muy importantes que ustedes nos han comentado y que nosotros nos permiten como ir mejorando cosas. Entonces, pues no, súper dispuestos para la fecha en que nos indiquen lo de regalías. Trasladaríamos a algunas de las personas del equipo para que vengan y les exponga como con mucho detalle cómo es que eso se puede hacer, los proyectos de regalías, combinando los recursos de regalías con el presupuesto general de la Nación. Muchas gracias.